3:05 de la madrugada. La nave del misterio vuelve. Y hoy especialmente para introducirse, sin duda alguna, en el mayor de todos los enigmas: la mente humana. Yo creo que va a merecer la pena. ¿Tú qué crees, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, muchos misterios. Buena investigación, la que tienes aquí. Sí, un libro que de verdad hay que recomendar y hay que sortear, Iker. ¿Vamos a sortear ese libro que tienes ahí? Vamos a sortear 3 ejemplares de Las 4 columnas. Ha sido escrito por José Manuel Frías y como subtítulo tiene Oscura trama del fin del mundo. Yo creo que merece la pena. Empezamos. Jorge Martínez, en la nave del misterio. Toda una garantía. Jorge, empieza el viaje. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Hay músicas que parece que nos llevan a un lugar. Poneos en situación, amigos, en este viaje que siempre es interactivo. Con vosotros, sobre todo con vosotros, que sois los protagonistas. 1886, provincia de Málaga. Un lugar, la villa de Tolox. Algo ocurrió en ese mes de marzo, en una noche. Mucha gente, no poca, mucha gente realizó un extraño ritual. Prendieron fuego a sus propias casas, quemaron sus enseres, se empezaron a arrancar el pelo, comenzaron a herirse unos a otros con cuchillos. 1886. Herejía, locura, histeria colectiva. Se habló incluso, hablamos de pleno siglo XIX, de sugestión o hipnosis colectiva. Nuestro compañero José Manuel Frías ha hecho una investigación excelente. Ha buceado en los archivos, ha viajado a los lugares. No en vano ocurría bastante cerca, en su propia tierra. ¿Qué ocurrió en la trama que llamaron la de los fanatizados de Tolox? Una historia sobre la que había caído demasiado hermetismo, demasiada prohibición. Ahora es momento de arrojar luz. ...7640... vuestra opinión, vuestra participación. ¿Qué opináis de casos como este? ¿Conocéis algo parecido? Y por supuesto, como siempre, temas si queréis que tratemos en futuros programas o hoy mismo. Incluso preguntas a José Manuel Frías. Por las supuesto, podemos transmitir a través directamente. del micrófono. Podéis entrevistar a José Manuel Frías, nuestro compañero de Málaga. José Manuel, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen. Oye, yo no sé si me equivocaba al hablar de una trama, bueno, yo creo que digna de, bueno, primero de una investigación por la que te felicitamos públicamente. Gracias. Porque claro, muchas veces ocurre, José Manuel, que no hace falta irse muy lejos. A veces los misterios están cerca de nosotros, lo que pasa es que han sido ocultados en este caso, ¿por qué? Por una especie de sentimiento extraño, incluso de vergüenza. Bueno, ha habido bastante rubor en torno a este asunto, aunque eso ha cambiado un poco desde la investigación que he realizado, ¿no? Pero bueno, en definitiva esta ha sido una aventura apasionante, ¿no? El investigarlo, el haber estado en esta trama, ¿no? Que ha ocupado 6 meses de mi vida entre documentación, investigación de campo y redacción, pero que creo que ha valido la pena, ¿no? He tenido la suerte de rescatar del olvido, como tú decías, una de las historias más oscuras de nuestra España, más o menos contemporánea, hablamos de hace 120 años, y de resucitar uno de los hechos que marcaron un hito en nuestro país y que supuso en aquel momento un boom mediático sin precedentes, ¿no? Todos los diarios nacionales cubrían día a día el transcurso de los acontecimientos, ¿no? A mi entender es el primer caso documentado de fanatización religiosa, de creación de un grupo dogmático con fines lucrativos, de intento de suicidio colectivo y de la utilización de la hipnosis y de alucinógenos de forma masiva. Todo eso con el agravante de tener como escenario un pueblecito de montaña perdido en la sierra malagueña y en el que habitaban gente humilde y sin cultura que apenas tenían contacto con el mundo exterior, ¿no?
José Manuel, es que los ingredientes que tú en buena coctelera y con buena investigación has mezclado son interesantísimos y los acabas de definir, y estoy seguro que la gente va a tener preguntas a las que luego podremos ir respondiendo si es que hay respuesta. Marzo 1886, tú pones un subtítulo que es inquietante: Oscura trama del fin del mundo. Hablamos de fuego, de gente autolesionándose, de un caso que yo creo que jamás había ocurrido y que sobre todo en los juicios que se practicaron los forenses, psiquiatras, psicólogos de la época se quedaban asombrados. Esa gente había estado a punto de autoinmolarse en una especie de ¿qué? Porque todo empieza con la extraña visita, la implantación, fijaos qué curioso, poco a poco en un pequeño pueblo, no ocurre en una gran ciudad, de unos personajes cuando menos siniestros que empiezan a hablar de otra verdad, de que el fin del mundo se acerca. ¿No es así, José Manuel? Así es, la historia comienza con la llegada al pueblo de Toloz de un falso sacerdote que aprovechaba las revueltas políticas de la época, la guerra de Cuba en la que perdieron la vida muchos soldados españoles y los terribles terremotos que asolaban Andalucía, para vaticinar un inminente fin del mundo, ¿no? Y la necesidad de hacer penitencia y de deshacerse de los bienes materiales para de esa forma, como él decía, pues subir más livianos al cielo, ¿no? Bienes que iban a parar, por supuesto, a manos de este falso sacerdote, que era conocido como el Padre José. Nada más instalarse en este pueblecito de la Sierra de las Nieves. Perdóname, sí. ¿Se sabe por qué elige ese pueblo en concreto, José Manuel? Bueno, él pudo ser cualquier otro. Había estado en muchos otros, ¿no? Como la investigación pues ha sacado a la luz, ¿no? Lo que ocurre es que en este pueblo de Toloz se le fue la mano y bueno, realmente los hechos que ocurrieron allí fueron bastante trágicos, ¿no? Él crea una secta a la que llama las 4 columnas, ya que elige a 4 mujeres de la localidad, las más conocidas, para que ellas se encarguen un poco de ayudarle a compartir sus enseñanzas, ¿no? Porque bueno, evidentemente es más fácil llegar a la gente si eres conocido que en lugar de que lo haga un forastero, ¿no? Pero bueno, como te decía, la investigación de campo me ha hecho ver que este no era un suceso aislado, sino que en Málaga capital operaba una sociedad secreta que actuaba en diferentes pueblos andaluces, escondida bajo el manto de un gabinete espiritista, ¿no? Y en el que no solo se encontraba el Padre José, sino que también la cabeza del grupo, Teresa Villatoros, a la que llamaban la Santa, enviaba cartas con información subliminal a los lugareños. Mateo Gallego, al que llamaban el Santo, y que era un experto hipnólogo, visitaba los pueblos de manera frecuente para sugestionar a la gente y allanar un poco el terreno a este falso sacerdote, y el propio Padre José, que digamos que era quien más facilidad de palabras tenía y cuyo currículum nos muestra que estuvo anteriormente encarcelado en el penal de Ceuta y en la prisión de Granada por delitos de estafa, de robo y de intento de violación. Todo un personaje. Y en esas oscuras noches de Tolox, José Manuel, encima hay otro personaje, aunque no sea vivo, que leyendo tu libro es inquietante, que es una figura de un Cristo tenebroso que causa bastante expectación en mucha gente y que se convierte, digamos, también en epicentro de esa nueva adoración que poco a poco, no sabemos por qué, va calando en más vecinos, ¿no? Pues sí, hay dos cosas fundamentales dentro de la fanatización que este hombre provoca en el pueblo, y son dos cosas de las que se ayuda. Una de ellas es un libro del que no he tenido todavía noticias de su existencia, por supuesto, en aquella época, pero no actualmente, que se llama El amante de Jesucristo, ¿no? Nunca apareció. Y luego esta figura a la que tú haces mención, y que bueno, la gente que la ha visto dice que era un busto de Jesucristo, pero que realmente causaba terror. Incluso dentro del juicio que se practicó, los mismos miembros del jurado se aterraban un poco ante la imagen tan extraña, ¿no? Tan estrambótica, digamos. ¿Qué predicaba esta gente en concreto, José Manuel, para enganchar así a las personas humildes, personas de una sierra de Málaga que están viviendo como un acontecimiento la llegada de esa gente? ¿Qué les empezaron a meter en la cabeza? Es un experimento que parece casi sociológico, digno de los servicios de inteligencia de hoy en día, para que empezaran, digamos, a no sentir ningún apego a su propia vida, a sus enseres, a sus seres queridos. Pues sí, además la mayor parte de las veces con éxito, ¿no? En los demás pueblos donde habían estado habían conseguido también obtener bastantes beneficios, y bueno, digamos que gracias a la hipnosis, que era el punto fundamental, pues se sugestionaba a los lugareños para que creyeran ver figuras divinas como la de la Virgen María. Hay un muchacho del pueblo, el Pilonso, que en diferentes ocasiones pues había visto de aparecerse a la Virgen. Luego las demás personas pues también veían figuras extrañas, ¿no? Todo eso provocadas por un conocimiento hace siglo y medio muy profundo de los resortes de la propia hipnosis. Exactamente, y además increíble. Se usó, digamos, como ayuda también el consumo de alucinógenos como el beleño y como la belladona, camuflados en la comida, incluso para vapulear más fácilmente a los nativos de esta villa, ¿no? Lo único que pasa es que en Toloz, como te decía antes, se le fue la mano, la hipnosis se practicaba casi constantemente, y la gente llegó a un punto tal de fanatismo que dejaron de lado incluso al propio Padre José para intentar llevar a cabo un suicidio colectivo dirigido por una de las 4 columnas, digamos la más exaltada, que era Micaela Merchambera, y de su mano se puso en práctica un ritual dantesco que fue motivo de uno de los juicios más sonados de la historia de nuestro país, y todo eso, como decíamos, por medio de la hipnosis y por medio de alucinógenos, ¿no?
Madre mía, las 4 columnas, oscura trama del fin del mundo, José Manuel Frías, una investigación de esas que yo tengo que decirlo, cuando José Manuel hace ya unos meses nos envió el libro, en este tiempo de Internet, en este tiempo de intercomunicación muy cercana a la pantalla, pero poco vivida, uno echa de menos trabajos de este tipo, ¿no? Es decir, el trabajo del reportero de campo, y que simplemente expone una serie de hechos para que vosotros podáis opinar. Y yo no sé, 7640, Carmen, si hay opiniones, hay de momento cuestiones interesantes. Hay preguntas que se le hacen a José Manuel Frías. Por ejemplo, el caso de Tolos pudo ser debido al cruce de fuerzas telúricas y magnéticas, nos preguntaba Parsifal de Alcañiz Teruel. ¿Lugar especial de alguna manera o no hasta estos acontecimientos? Yo pienso que no, pero porque este mismo asunto, esta misma fanatización que se llevó a cabo en el pueblo de Tolos ya se había hecho anteriormente en otros lugares, ¿no? Yo creo que con Tolos lo que ocurre es que era un campo de cultivo, digamos, más intenso. Había una tradición, sobre todo de épocas árabes, en las cuales pues el esoterismo primaba un poco en las creencias de la gente, y eso ayudó bastante a que, bueno, de alguna manera calara mejor este tipo de dogmas que traían gente de fuera y que eran además personajes muy inteligentes, ¿no? Que se valían de medios que en aquel momento no eran muy conocidos, como esa ciencia que aún estaba en pañales, que era la hipnosis, ¿no? Sorteamos esos 3 libros, Carmen, de las 4 columnas, pero además hay una cosa muy interesante, porque sí me gustaría, para todos los amigos oyentes, que recreásemos de alguna manera esa noche clave. Es decir, lo que nos ha contado José Manuel es un proceso largo con ese Cristo terrorífico, esas noches, esa concienciación. Imaginaos lo que es la España de esa serranía, 1886, poca información, gente muy aferrada a las creencias más fuertes de la madre naturaleza, y de repente esta prédica, este libro misterioso que no llega a aparecer nunca, del amante de Jesucristo, y unas personas que empiezan... ¿A qué, José Manuel? ¿Qué pasa esa noche de autos? Bueno, esa noche fue realmente terrible. Imaginaros que, bueno, en mitad del campo, en una zona conocida como Río Verde, a pocos kilómetros del casco urbano, pues hay un grupo muy nutrido de 40 o 50 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños pequeños, incluso niños de meses. Todos se desnudan delante de un fuego, comienzan a arrojar la ropa, queman sus pertenencias, incluso le pegan fuego a sus hogares. Ellos pierden, por supuesto, todas sus propiedades, pero bueno, a partir de ahí comienza el ritual más sangriento, digamos, porque intentan suicidarse, ¿no? Lo hacen primero clavándose objetos punzantes, cuchillos y todo eso, pero bueno, no son capaces realmente de llegar a provocarse la muerte, ¿no? Entonces tienen una idea muy rocambolesca, que es la de despellejarse vivos, ¿no? Ellos empiezan a arrancarse vivos unos a otros, además, que es lo realmente horrible de la historia, ¿no? Se arrancan el cabello completamente, se pegan puñaladas para intentar arrancarse la piel, y bueno, todo el suelo aquello es un caudal de sangre. Cuando pasan animales por allí, como cerdos o vacas, son lanzados al fuego vivos. E incluso tengo constancia de que uno de los niños de pocos meses estuvo a punto de ser arrojado al fuego, de ser pasto de las llamas, pero bueno, uno de los señores que había allí lo impidió en el último momento. Pero fíjate hasta dónde llegó la fanatización, que eran capaces de quemar a un niño pues casi recién nacido, ¿no? Algo estaba ocurriendo, algo empezó a pasar de mente a mente, nunca mejor dicho, y se llega a ese misterio, como decíamos, el más grande que existe, que es la sugestión, el pánico colectivo. ¿Cómo van aconteciendo los hechos? ¿Cómo se detiene esa espiral que podía haber acabado en la primera matanza ritual, por lo menos en estos últimos 2 siglos, ocurridas en España, José Manuel? Pues bueno, se ve que en el mismo casco urbano había personas todavía un poco cuerdas, digamos, ¿no? Que no habían asistido a ese ritual. Notan que hay fuego, que hay humo que procede de Río Verde, y entonces pues dan aviso a la Guardia Civil. Llegan allí ya casi amaneciendo, se encuentra la gente, pues algunos tirados por el suelo, otros caminando como auténticos autómatas, ¿no? Luego tuve constancia de que una olla llena de beleños se arrojó al fuego, ¿no? Y eso provocó un estado, digamos, de mucho más fanatismo todavía, mucho de más... una planta alucinógena, ¿no? Claro, un tipo alucinógeno. Y bueno, de ahí pues fueron evidentemente detenidos y se llevó a cabo un juicio que fue inédito, yo creo que por 2 motivos. Uno de ellos porque se usó la hipnosis como prueba judicial, y así consta en el proceso que poseo y que he investigado y que me ha servido de base para el libro. Y luego la otra cosa inédita es que la justicia hizo de todos menos justicia. O sea, a los pobres inocentes que habían perdido sus propiedades, que habían perdido su hogar, incluso yo creo que el peor lastre que han arrastrado hasta hoy día, que ha sido el rubor, ¿no? Esa vergüenza popular que todavía se cierne sobre el pueblo de Tolos. Y a los auténticos culpables nunca se les buscó. O sea, al padre José
que desapareció, nunca se intentó buscar. Incluso a Teresa Villatoros, que era la dueña del gabinete, que estaba situado y conocían dónde era, en una barriada de Málaga que se llama El Perchel, en ningún momento intentaron localizarla para que ni siquiera prestara su declaración, ¿no? O sea, se saciaron un poco con esta gente inocente que lo único que hicieron es, basarse en sus creencias religiosas, en algo que le habían contado y que se lo creyeron, ¿no? Es algo que además hoy día sigue ocurriendo, sigue habiendo fanatización religiosa, aunque somos más cultos, más inteligentes y en el fondo igual de idiotas, seguimos cayendo en las redes de los movimientos religiosos fraudulentos, ¿no? Más preguntas en el 7640. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de las 4 columnas escritos por José Manuel Frías. Nos preguntan, Javi de Coruña, por ejemplo, si puede ser este el suceso o el primer caso español de secta destructiva. Pues yo no lo sé, José Manuel, pero por ahí andará, ¿no? Yo pienso que sí, que podría ser, ¿no? No sé si el primero no, pero uno de los primeros sí, ¿no? Y en el cual, pues, digamos que convergen un montón de cosas, como el hecho de que sea un pueblo un poco aislado y sobre todo que se utilizara la hipnosis, que por aquel entonces apenas se conocía, ¿no? Yo pienso que todas esas características conforman un caso casi único, ¿no? En la historia de España, uno de los primeros. Además hay que decir, perdóname Carmen, hay que decir eso sí, que es que este pueblo, como ha ocurrido por ejemplo en las Urdes, y yo lo he sufrido en mis carnes y en otros aspectos, con una falsa interpretación de los hechos o unas burlas de otros pueblos cercanos que a veces son realmente nocivas, han tenido una falsa, yo creo que sensación de que eran culpables de algo, ¿no? Los culpables serían las personas concretas, y yo creo que la investigación de José Manuel pone a cada uno en su lugar, y sobre todo, y no perdáis de vista esto, es que están los interrogatorios, que son apasionantes, y los documentos oficiales del juzgado, de lo que ocurrió en un caso absolutamente pionero en la historia de España. ¿Qué hubiera pasado si esta gente no llega a ser detenida en el último momento, cuando estaban ya con la hoguera, con los niños, con los animales, arrancándose la piel? Creo que es un caso único. Juan Antonio desde Huelva dice: ¿cómo puede alguien sugestionar a una gran masa para conseguir algo como eso? Me gustaría saberlo. Tú, José Manuel, no sé si tienes la respuesta. Bueno, hombre, tenemos que tener en cuenta que se usaron, como decíamos antes, tanto la hipnosis como los alucinógenos en un pueblo en el cual la gente era muy creyente, muy dada a creer en temas misteriosos, religiosos, incluso esotéricos también, ¿no? Con lo cual, pues, todas esas eran las cosas que facilitaron un poco la entrada de un nuevo dogma en este pueblo, ¿no? Un asunto que hasta el día de hoy ha causado bastante rubor. La gente les puso un nombre que yo he intentado utilizar lo mínimo en el libro, ¿no? A los iluminados de Tolox, o el pueblo de los encuerichis, como también encuerichis. Quizá por ese acto de desnudarse en mitad del bosque, ¿no? La gente ha simplificado mucho este asunto. Hay personas que habían tenido acceso también al juicio oral y bueno, después de yo preguntarles qué opinión tenían, pues me decían, bueno, una anécdota curiosa, ¿no?, de esos personajes que se desnudaron en mitad del campo, ¿no? Y yo me quedaba alucinado porque dentro del juicio aparecen muchos datos que son los que conforman la historia de las 4 columnas, ¿no? Lo único que faltaba era un poco de observación y de unir los hilos, los detalles, ¿no? Pero vaya hilos, Fin del mundo, libros que desaparecen y utilización en el siglo XIX, escuchad bien amigos, porque yo creo que es apasionante, de plantas alucinógenas e hipnosis. Claro, eso es que bien utilizado es tremendo, Carmen. José y Ari de Lanzarote nos dicen: pueblos aislados, extraños visitantes, sectas, libros malditos, iconos terroríficos. Parece una historia de Lovecraft, pero fue real. Tomás de Málaga dice si tiene alguna relación la secta del Palmar, de Troya, con esta, o es tomada como modelo. Yo creo que ninguna, ¿no? No, yo pienso que no hay ningún tipo de... Hay un siglo de diferencia. Claro, exactamente. Carlos de Manresa nos dice que parece la versión española del asunto Jim Jones. Sí, la Guyana, podría haber acabado igual. Creo que un poco eso resumiría todo, José Manuel. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si la providencia, la casualidad, lo que fuera, no detiene esa hoguera maléfica que se estaba formando en Tolox? Bueno, está claro que si la Guardia Civil no llega a detener a estos personajes, seguramente se hubiera culminado ese suicidio colectivo y hubieran muerto pues 40 o 50 personas, entre ellos niños pequeños, ¿no? La catástrofe, imagínate lo que hubiera supuesto. Si ya de por sí fue un boom mediático, mucho más todavía el hecho de que hubieran fallecido tanta gente inocente, porque en el fondo eran gente sin cultura, ¿no? Y hay que reconocer que la sociedad se portó muy mal en aquel momento, en aquella época, con estos iluminados, ya que incluso cuando fueron trasladados desde Tolox a Málaga para hacer el juicio, los malagueños los apedreaban a la puerta del juzgado, ¿no? Y bueno, yo me parece que, y es lo que intento reivindicar en el libro, de que no tuvieron culpa, de que simplemente se dejaron de llevar y que los auténticos culpables fueron otros, ¿no? Hoy día vemos que hay personajes más conocidos y con más dinero y con mucha más cultura que pertenecen, ¿no? Y que todos conocemos y que están en sectas muy
muy a la orden del día, y bueno, no por eso son apedreados, ¿no? Hay que entender que en aquel momento la situación que envolvía a este pueblo, muy alejado de los demás, del mundo exterior, casi sin acceso, sin culturas, pues era normal que en cierto modo calara mucho más fuerte unos dogmas como estos, ¿no? Oye, una magnífica investigación, las 4 columnas, nos ha encantado, Oscura trama del fin del mundo. 3 sorteamos hasta el final del programa, por supuesto, 7640 Palabra Milenio, pero yo no me resisto porque tampoco podemos desentrañar mucho más, solo digo que hay un montón de fotografías en blanco y negro, un montón de documentos, un montón de datos, fotografías como la que tengo aquí ahora mismo, la imagen inédita del Pilonso, uno de los principales protagonistas de esta turbulenta historia, y sobre todo una especie de ruta. Veo aquí a José Manuel con el Land Rover entrando por una vereda, y yo, que ya sabes que esto lo vivo especialmente, me gustaría preguntarte, José Manuel, cuando llegas al lugar de los hechos, cuando llegas a ese descampado, ¿qué se siente? Pues fue impresionante, ¿no? Porque, bueno, te encuentras en un lugar donde conoces la historia y estás allí y estás viendo realmente los restos de aquellas casas, en los cuales en algunos se ve incluso las huellas de aquel incendio, ¿no? No en el campo, evidentemente, porque aquello pues se ha regenerado, ¿no? Pero sí en las casas, ¿no? Y el haber dado además con el lugar exacto donde se llevó a cabo el ritual, que era algo que todavía ni siquiera la gente del pueblo lo había llegado a obtener los datos suficientes como para identificar el sitio, ¿no? Y yo lo hice un poco basándome en los datos principales, ¿no? Hacía falta que la casa fuera una de las más grandes, ya que se reunían como unas 40 personas dentro, y evidentemente pues encontré una de las viviendas en ruinas de las más grandes que había en la zona de Río Verde, y justo delante había un llano que se ciñe un poco a las características que se daban en el juicio, o sea que di con el sitio exacto y estuve allí conociendo la historia, ¿no? Y eso es impresionante. Pues nosotros nos reconfortamos con que, a pesar del aislamiento general que se sufre hoy en día en la investigación por parte de la inmensa mayoría de personas que no hacen más que recoger, repicar y decir lo que dicen otros, una investigación personal, auténtica y hecha para hacer justicia y para, bueno, que nos sobrecojamos un poco también, por supuesto, es digna de todo nuestro apoyo, y estoy seguro que en Málaga, Carmen, un montón de gente después de esta noche, porque además sabemos el efecto que tiene esto, se va a pelear por conseguir las 4 columnas, Oscura trama del fin del mundo, ediciones Límites de la realidad, y además el compañero José Manuel Frías va a tener personalmente la deferencia de enviaros a vosotros, o de enviarnos a nosotros para que os enviemos a vosotros 3 ejemplares. José Manuel, no desvelamos más, amigo, mucha suerte, gran investigación, y desde luego has hecho una obra digna de ser dramatizada por Milenio 3, que no te quepa la menor duda. Claro, desde luego, es una historia que estaría bien de hacerlo dramatizado y de que todo el mundo tenga acceso a ella. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, un abrazo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Jorge Martínez, que ya vuelve a llenar las turbinas de música, que es con lo que nosotros nos propulsamos. Y Carmen, yo no sé si José Manuel estará escuchándonos ahora o tiene tiempo de escucharnos o está pasando de un lado a otro, pero esto creo que le interesa, ¿verdad? Pues sí, porque nos escribe un amigo a través del 7640 y nos dice: buenas madrugadas a todos, me llamo Juan, soy vecino de Tolox y mi bisabuela Isabel estuvo de niña en el ritual. Y con esta música de Francisco Rico nos quedamos un poco así, diciendo, caramba, la intercomunicación es maravillosa. 1886, este libro de José Manuel Frías, esta investigación apasionante de verdad, y de repente, en la pantalla, alguien cuya bisabuela vivió en carne propia esos hechos, esa gente que se despellejaba viva después de una serie de hipnosis y de creer que llegaba el fin del mundo. Ocurrió en España, no hace falta irse al otro lado del globo. Esto es Milenio 3. Hace ya unos cuantos años, bastantes años, tuve la oportunidad de colarme en la pirámide, Gran Pirámide, cuando estaba cerrada, y había muchos misterios en torno a ella, ¿no? ¿Por qué se cerraba? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Eso fue la Gran Pirámide, y pudimos verlo por dentro. Ahora es la pirámide de Kefren.
La pirámide de Kefren, la segunda más grande de las 3 famosas construcciones de la meseta de Giza, fue abierta al público el pasado sábado después de 2 años de trabajos de restauración. Esta pirámide desde 1995 ha sido restaurada en 3 ocasiones por arqueólogos egipcios pertenecientes al Consejo Supremo de Antigüedades, y esta última vez comenzó por la entrada principal del templo y llegó hasta la cámara mortuoria, donde había varias fracturas en la piedra. En los trabajos que han realizado se han limpiado las paredes, el pasillo interior y hasta el sarcófago de granito del faraón. La pirámide fue construida para el enterramiento de Kefren, el cuarto faraón de la cuarta dinastía, entre los años 2590 y 2463 a.C. El faraón la mandó construir encima de una roca para que estuviera a la misma altura de la de su padre, el faraón Keops, y es considerada como la más completa que se halla en Egipto. Lo que hasta el momento no se sabe es el número de visitantes diarios que podrán recorrer la pirámide, ya que, por ejemplo, la de Keops solo admite 300 visitantes por día. Además, el ministro de Cultura egipcio, Farouk Hosni, reveló que la pirámide Mykerinos, la más pequeña de las 3, será cerrada al público durante este año para llevar a cabo también su restauración. Que, por cierto, eso no lo sabe mucha gente, pero en ocasiones cuando vemos los catálogos de Egipto o las imágenes postales, se dice la Gran Pirámide y la que fotografían es Kefren, que es la de mayor ángulo y la más perfecta, ¿verdad? Es un fenómeno bien curioso. Como fenómeno curiosísimo es el del rostro de Jesús. Pero no el rostro de Jesús que todos conocemos como iconografía, como ese rostro tenebroso. ¿Os imagináis la escena? Yo es que procuro imaginármela. Ese pueblo, Tolox, Málaga, y sacando ese Cristo de apariencia románica, pero moderno, o más bien del siglo XIX, pero hecho tan toscamente que daba miedo, entre las sombras de la hoguera. Imaginaos esa escena. Bueno, pues ahora los científicos, la investigación, están intentando saber cómo era Jesús, pero ese Jesús del que nada se sabe, ese Jesús del que luego han hablado en muchos libros, los apócrifos incluso, pero las Sagradas Escrituras mantienen un grandísimo paréntesis. No sabemos qué pasó, por ejemplo, cuando tenía 12 años. ¿Qué se sabe ahora, Carmen? La policía científica italiana ha reconstruido a partir de la imagen que se halla impresa en la Sábana Santa cómo era supuestamente la cara de Jesús cuando tenía 12 años. El sistema utilizado por la policía es el que se usa para localizar a delincuentes importantes que desde hace años están en paradero desconocido y para encontrar a las personas desaparecidas también hace años. De Cristo niño y adolescente se sabe muy poco y nada de sus rasgos físicos. Por ello, Carlo Bruni, responsable del departamento que ha llevado a cabo la reconstrucción, aseguró que decidimos investigar los años más misteriosos de la vida de Jesús, lo que no se conoce. La primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué cara tenía? Además, realizamos un trabajo riguroso partiendo de la síndone, pero está claro que los datos a nuestra disposición son limitados. La policía científica italiana, casi nada. La imagen impresa en la Sábana Santa fue transformada en los laboratorios en la de un adulto y después, con la ayuda de forenses y diseñadores especializados, esa cara fue rejuvenecida hasta definir cómo sería el rostro con 12 años. Según la imagen que ha sido difundida por la prensa italiana, se trata de un niño con la boca pequeña, ojos vivos, cara angelical, cabello rubio y nariz pronunciada. Los expertos declararon que algunas características como el color de los ojos o el pelo son arbitrarias, pero que otros rasgos como la proporción entre la sobreceja, la nariz o la forma de la mandíbula derivan directamente del rostro impreso en la síndone. Pero esta no es la primera vez que los científicos hacen retratos robot de cómo era la cara de Jesús. Antes, investigadores británicos e israelíes, tras estudiar un cráneo judío del siglo I después de Cristo, aseguraron que su piel era aceitunada, que debió medir alrededor de 1,53 m y pesar poco más de 50 kilos. Calzo de Santa Coloma de Gramenet nos dice: me ponéis el vello de punta. Esta historia me la contó un amigo de Coín, Málaga, y me la tomé a broma. Pues no, es completamente verdad. Muy feliz año a todos. José Manuel, nos era una pregunta para José Manuel, que si existía la manipulación en casos célebres de milagros que hayan promovido poderes religiosos oficiales. Nos lo preguntaba Luis. Apuntamos para otro programa. Ya empezamos el año pasando miedo y encima perdido en un descampado y solo. Y ahora que me aparezca Manuel de Villena. Ya estamos. La voz de la sombra. Francisco Villar Rubio, jubilado, buscaba caracoles la tarde del 22 de mayo de 1975. No hace tanto tiempo, ¿verdad, amigos? Carretera de León a Caboelles. En una esquina ve un trozo de carne. Piensa en un trozo de material de algún matadero. Incluso piensa
en algún perro abandonado. Y este hombre levanta ese trozo de carne con sus propias manos, porque sabe que los caracoles suelen adherirse a este tipo de superficies. Cuando lo levanta, se da cuenta que son 2 piernas de hombre coronadas por un cinturón. Está serrado a la altura de la cintura. Viste pantalón gris de tergal y tiene calcetines y zapatos puestos. Habría que ponerse en la situación concreta, cada uno de vosotros, amigos y amigas de Milenio 3, de ese hombre que tuvo que arrodillarse, sujetarse casi el pecho, que se le salía el corazón por la boca, porque la escena es una de las más raras que nadie recuerda en la provincia de León. 2 piernas unidas, los zapatos, los calcetines y ese hebilla de cinturón que a la mañana siguiente los reporteros de Diario de León publican en su portada. 23 de mayo, año 75. A 4 columnas, nunca mejor dicho hoy. ¿De quién es este cinturón? El hombre había tenido una macabra sensación de curiosidad a pesar de todo. Empezaba a lloviznar. No pasaba nadie por esa carretera comarcal. ¿Os imagináis? 2 piernas formando una V de un hombre mayor. Llega a remangar el pantalón y se da cuenta de que a la altura de cada rodilla hay un profundo hachazo. 2 hachazos que no lograron separar por ahí el cuerpo. ¿Qué era? ¿Un ritual? ¿Un crimen macabro? ¿Un ajuste de cuentas? ¿El cinturón puesto con una serie de letras? ¿Qué estaba ocurriendo? Al parecer, el olor nauseabundo hizo que ese hombre saliese vomitando, y allí llegó a la comandancia de la Guardia Civil. La policía científica empieza a investigar. Evidentemente es un hombre, no hacía falta ser muy sabio para definirlo a primera vista. 1,70 de altura, 85 kilos. Muy cerca de esas piernas en V, perdidas en mitad de la nada, aparece una bolsa de plástico. Y fijaos qué curioso, amigos, la policía empieza a investigar pensando que era un viajero. Uno de esos viajeros, poco dinero, pensiones, moteles, que no llega a ningún lugar, a ninguna parte, que su camino se queda truncado en algún sitio, en un campo, como en este caso, a unos 4 kilómetros de León. Se va, se pregunta, se miran las fichas de los hoteles, de las casas de huéspedes, y no hay nadie. Incluso, en un intento macabro por saber dónde está la otra parte del cuerpo, la parte superior, se inspeccionan varios establecimientos para ver si hay bolsas, maletas viejas que alguien ha olvidado y jamás ha vuelto a por ellas. No un día, ni 2, ni 3, ni 4, sino al 5º hay otro hallazgo. La historia se repite. Un hombre ve una escena que no podrá olvidar jamás. En la otra punta de la ciudad, kilómetro 5,500 de la carretera comarcal que va hasta Vega Cervera, unas alimañas, unos zorros, con su propia boca, están arrastrando algo. Alguien se acerca, lo llevan casi hasta la carretera. Es curiosa la actitud en estos animales. Lo que aparece es un tronco, los 2 brazos, las manos descarnadas sacando el esqueleto, y la boca es un orificio, es como un tubo que grita todavía. La cara de aquel hombre está momificada. A la policía, con los 2 trozos de este cuerpo aparecido en las 2 puntas de León, mayo del 75, no le cuesta unir el rompecabezas. Precisamente la cabeza, el cráneo, tiene 7 marcas profundísimas, tan simétricas que parece que las ha hecho algún carnicero, con algún sentido. Nadie se ensaña así con las víctimas, si no es por algo. ¿Os imagináis la impresión de ese hombre que quizá vive todavía, que nos está escuchando, que se encontró con el cuerpo siendo transportado por las alimañas del bosque? Lo iban sacando, 1 por la cabeza, 2 por los brazos, todavía envuelto en un fino plástico donde había agua. La cara, por la acción precisamente del agua, se había quedado como un pergamino,
ojos cerrados, nariz doblada como una L, como si alguien lo hubiera aplastado hacia adentro, y la boca, donde no aparecían dientes, como hemos dicho, con una especie de orificio, como una O, como una oscuridad profunda, momificada. ¿Quién lo había matado? A los 3 días hay un nombre: Carlos Fernández Busuriaga, 28 años. Yo os decía que hoy hablábamos de la mente humana porque nadie puede llegar a entender algunas cosas que precisamente no han pasado aquí. Han pasado en pueblos por los que nosotros transcurrimos, por donde pasa nuestra vida cotidiana. León, seguro que muchos habéis pasado por esa carretera. Se empieza a investigar y se sabe que esa víctima tenía una relación más o menos estrecha con una mujer misteriosa. Quedaos con este nombre que en León todavía causa pavor: Covadonga Sobrino Álvarez. Tiene 43 años, es propietaria en el bar la zona del Portillo, del barrio del Portillo, de un establecimiento cochambroso, donde para la gente en la carretera, muy poca higiene. Y qué curioso, ¿sabéis cómo se llama el bar? El bar es una exclamación, son 2 letras: ¡ay! Parece que es un grito, el mismo grito que profirió aquel hombre, Carlos Fernández Busuriaga, partido en 2, despellejado, cara momificada y las manos, algo que nunca se pudo resolver, deshilachadas para dejar, como pidiendo justicia, lo que era la mano esquelética. Se detiene esa mujer, porque desde el principio, con frialdad total, en la barra de ese bar sucio, afirma que ha sido ella. Una discusión, con un sobrino pequeño presente, el bar abierto, 7 hachazos en la cabeza. Y lo más increíble, esa mujer mete en una especie de bañero, una especie de cubículo que tenía para lavar carnes a ese hombre, y todavía vivo lo va serrando con un cuchillo de jamón por la mitad. Lo más alucinante es que esa noche, 22 de mayo de 1975, alguien llega a tomarse la última copa. Llega hasta la barra y aquella mujer le atiende. Se estaba lavando las manos con un trapo. Aquel comensal que puede estar escuchándonos, que puede seguir perfectamente vivo, por supuesto, esto pasó hace ahora 30 años, simplemente pensó que aquella mujer se estaba lavando después de guisar algún tipo de carne en la cocina. Lo que se supo días sucesivos fue impresionante. Aquella mujer troceó a esa víctima, cogió un vehículo y lo dejó en 2 puntos concretos. Nadie sabe por qué los eligió, nunca lo contó, yendo con su propio vehículo. Tuvo un pinchazo cuando todavía tenía la parte de abajo, las 2 piernas en V, con zapatos, con calcetines, en el maletero. La Guardia Civil y un taxista le ayudaron a reparar la rueda. Y ella, con total frialdad, dijo: tengo que llevar estos paquetes de carne. En el interrogatorio, aquella mujer, Covadonga Sobrino, dijo: fui yo, se lo merecía, con una mirada penetrante que daba miedo hasta a los propios funcionarios. Y acto seguido decía: mirad mi brazo. Los forenses no se lo podían creer. Aquellos 7 impactos eran imposibles en esa mujer, pero había sido ella. Una fuerza sobrehumana, la fuerza del odio. Ese bar, el bar Ay, quedó como un sitio maldito. Y aquel bañero, como se dice en el periódico, un lugar que nadie quiere recordar. El periódico El Caso, al día siguiente, con una foto de esta mujer mirando de frente, decía: la descuartizadora de León, fría como un témpano. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER.
No os olvidéis que estas historias no están en absoluto dramatizadas. La voz de las sombras, podemos contar los crímenes más o menos conocidos, yo creo que cuanto más anónimos casi mejor, que causaron miedo en su época, pero que, bueno, ahora quizá observamos de nuevas. Es esa sección que es pura criminología e investigación. Por cierto, investigación, Carmen, como la de cierto investigador colombiano, nunca mejor dicho, que dice que, bueno, todo el mundo se lo reparte, pero dice que la Atlántida está allí. Pues sí, que el investigador colombiano Pedro Botero ha afirmado que la mítica Atlántida, la isla que se hundió en el océano siglos atrás, es la ciudad prehispánica de Malagana, en el suroeste de Colombia. De acuerdo con Botero, Malagana, que se hundió en el lodo donde hoy se ubica la ciudad de Palmira, tiene muchas semejanzas con la famosa isla descrita por Platón, que según lo que contaba tenía una zona de anillos concéntricos que formaban canales por donde bajaban las aguas que venían de la cordillera y de ríos muy grandes. Esos canales hacían circular el agua alrededor de la ciudad y luego lo drenaban por un canal único hacia el océano. Según el experto, después de examinar varias fotografías aéreas en una zona de aproximadamente 20 hectáreas, descubrió que en Malagana había un canal único que iba hacia el río Cauca. Botero es funcionario del Instituto Geográfico Agustico Daci, cree que tiene las pruebas suficientes para justificar su propuesta, que ha sido presentada en el Congreso Nacional de Arqueología en Popayán. El investigador colombiano sostiene que la Atlántida habría estado en Palmira y sus habitantes serían los miembros de la cultura malagana, descubierta a comienzos de la década de los 90 por las arqueólogas nacionales Mariam Cardel y Leonor Herrera. Pero esta última especialista descarta de pleno la propuesta de Botero y afirmó que la Atlántida es muy mítica y no consideramos siquiera su parecido con Malagana. Por su parte, el cartógrafo británico Jim Allen, uno de los estudiosos que más intensamente ha buscado la Atlántida, apoya esta nueva hipótesis, ya que él mismo llegó a la conclusión de que la Atlántida sí existió, que estaba en Sudamérica y que además había varios reinos herederos de la Atlántida. Uno de ellos estaba en Colombia. Si es que al final, no es por, no sé, poner la guinda, pero al final da la impresión de que va a haber más Atlántida que tierra firme conocida, porque entre la que tenemos en Cádiz, entre comillas, entre la que se descubrió cerca de, bueno, en pleno Océano Índico, entre la de Cuba, ahora en Colombia, caramba, si una fuese verdad. Verónica desde La Rioja nos decía: qué miedo, yo he pasado muchas veces por la carretera hacia Vega Cervera. Manuel nos dice: estoy perdido por León, con miedo, solo me falta encontrarme al de los caracoles. Hombre, después de la historia que hemos contado, estar perdido por León, madre mía. Soy Carol y me tenéis medio muerta, no puedo apagar la luz, pero me encanta escucharos con ella encendida. ¿Nos da pinta del chico del descampado? No sé si se refiere al crimen del rol. El chico del descampado, puede ser. Sí, es verdad, otro crimen terrible. Estoy en cama temblando, ¿esa mujer estaba loca? Me encanta vuestro programa. ¿Sabéis algún hecho de este tipo por Pontevedra? Hay un par de matanzas curiosas, un día si queréis lo comentamos. Un crimen donde visceraron casi a, parte de una familia y pusieron unos objetos en plan ritual satánico. Es que lo curioso es que los archivos de policía y los archivos periodísticos están llenos de sucesos como estos, que no hay que añadir nada más, fueron así. Es la mente humana, es el misterio de la mente humana. Ya veréis qué casos tenemos preparados en La Voz de las Sombras, que además pues os agradezco que esta idea que surgió así peregrinamente pues se haya convertido en una sección querida por vosotros. Yo tengo en la mente esa imagen. Periódico El Caso, mayo 1975. Esa mujer con esa cara que de verdad que da pavor, fría como un témpano. Buenas madrugadas, soy Belén de León y os puedo asegurar que estoy acongojada. No voy a salir de debajo de las mantas hasta dentro de una semana como poco. ¡Qué miedo! Yoli de Barcelona nos dice: ante todo, feliz año nuevo. Estoy sola en casa y me estoy muriendo de miedo. Qué mentes tan retorcidas. Sobre todo una cosa, Carmen, por ejemplo, en este caso, ¿qué necesidad hay de hacer todo eso, no? Y sobre todo en escena. ¿Os imagináis lo que es ir a tomar esa copa a ese bar, en la oscuridad, en la madrugada, que os atiende esta mujer, Oronda, esta mujer fuerte, con esos brazos, 43 años, que os mira? Podríais haber sido la siguiente víctima en ese proceso mental extraño. Se lavaba las manos con un trapo, se acordaba el testigo. Estará preparando algo de carne.
Y oyentes que se adelantan a las noticias que estamos a punto de dar. Esteban nos preguntaba si podríamos hablar del supuesto cataclismo del 2025. Me refiero al del asteroide del cual no se ha vuelto a hablar. Bueno, pues sí. Si quieres damos la última noticia, Carmen. Hay nuevas informaciones y es que la NASA ha descartado que el asteroide 2004 MN4 vaya a impactar en los próximos años contra la Tierra. La posibilidad de que el asteroide chocara contra la Tierra el 13 de abril del 2029 fue adelantada la semana pasada por científicos del Observatorio Espacial de Estados Unidos. Los investigadores del Near Earth Objects Program, objetos cercanos a la Tierra del laboratorio de la NASA, aseguraron que había una posibilidad de 1 entre 69 de que la roca chocara contra nuestro planeta. Además, calificaron al asteroide con el número 4/10 en la Torino Impact Hard Scale, que mide las posibilidades del impacto contra la Tierra, el mayor escalafón alcanzado hasta la fecha por un objeto cósmico. Pero las últimas investigaciones han logrado precisar con más detalle la órbita del trozo de roca, que mide unos 400 metros de diámetro, de tal manera que el impacto en la fecha indicada puede descartarse totalmente. Pues menos mal, ¿no? ¿Os acordáis de Deep Impact, la película esa que hablaba del asteroide? Siempre es un tema recurrente, lo de que algo va a ocurrir, y por desgracia siempre suele ser algo catastrófico, y ya tenemos bastante, ¿no? Bastante tragedia. Curiosamente, también hay que decirlo, ninguno de esos videntes que habitualmente lanzan profecías de todo tipo, sí hablan, van a ocurrir tragedias, pero luego no se adelantan ninguna. Señores videntes que lanzan profecías cobrando suculento dinero, que no tienen nada que ver con alguna gente que sí tiene videncias en momentos concretos, pero que seguramente no se dedica a ello. Pero estos que van a las televisiones y profetizan alegremente, caramba, pues que si ven el futuro lo vean antes, ¿no? Y toda esa gente que estaba ahí en las playas se podía haber salvado. Por lo menos es una idea, digo yo. Vamos con más mensajes. Elga nos dice: estuve en las pirámides y no tengo claustrofobia, pero no pude entrar a la de Miquerinos porque me ahogaba. Hay pero mucha verla gente que la desde fuera pasaba, es alucinante. Sí, hay mucha gente. Es que sí. Y es que es duro ir por esos pasadizos. Soy Juan Antonio de Granada, soy vigilante. Una de las historias más sangrientas que he escuchado es esta. Un abrazo y feliz año. Sí, sobre todo esa escena que a mí se me ha quedado del hombre que va cogiendo caracoles y dice: un trozo de carne que se han olvidado por aquí, vamos a ver si... Y lo que se encuentra es esa iconografía a veces tan rara. ¿Qué pasa por nuestra mente? Alguien que ni siquiera desnudó el cadáver, que dejó ahí incluso la hebilla del cinturón, que se convirtió en la primera pista de investigación. Qué curioso, a veces cómo trabaja la policía es intrigante y a la vez fascinante, ¿no? Para llegar hasta el criminal, criminal. Igor desde Álava nos dice: conozco un pueblo de Álava, Villañañe, en el que una familia se comía a la gente. Bueno, puede ser una deformación quizá del asunto del dolmen de Guilaz y del sacamantecas, del que hablaremos. Es probable, habrá que investigar, porque desgraciadamente en nuestra historia, en este país en especial, tenemos algunos hechos criminológicos que dan bastante pavor, sinceramente. José de Vilaseca, ¿qué hay sobre la falsedad de la síndone? ¿La creó realmente Da Vinci? Bueno, sobre eso habría muchísimo que hablar, pero al parecer no es una de las teorías que la creó Da Vinci. Pero yo no me la creo. Yo tampoco. Otro amigo que está un poco triste porque dice que ha muerto su perro UFO. Mi perro cuando tenía 2 meses. Le puse ese nombre por el tema UFO comentado en Milenio. Así cuando habléis del tema me acordaré de él. Bueno, nuestro perro se llama UFO, es un nombre singular y curioso. Pero bueno, lo mejor que puede hacer es comprarse otro cachorrito y ponerle igual, el mismo nombre. Sí, igual, porque la conexión mental y la conexión curiosa está ahí. Por cierto, Carmen, no hay tiempo para más. Vamos con los ganadores de las 4 columnas. Esta investigación. Claro que sí. Bueno, comprar el perrito o recogerlo de cualquier asilo de estos de perros que están ahora, sobre todo después de Navidades, dejan muchos perros por la calle. Sí, señora. Los 3 ganadores de ese libro, Las 4 columnas, de José Manuel Frías. Uno va para Sergio de Zaragoza, que nos decía: gracias por darnos a conocer estas historias y estos buenos libros. Otro para la colección. Pues uno para él. Jesús desde Cáceres: estamos en un descampado escuchando el programa y ha venido la poli a tomarnos los datos porque se había producido un robo. Más no se puede pedir. Hombre, los oyentes de Milenio no hacen esas cosas. Bueno, pues has tenido suerte. Y un guardia de campo que nos dice: vuestras historias me hacen las noches más amenas. Gracias, Jesús. Bueno, pues ha sido todo. Esos libros van para él. El viernes volvemos, Milenio 3. Un abrazo a todos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Carmen, Manuel Delgado, compañero de este programa, viajero impenitente, que se ha marchado por las tierras umbrías del Reino Unido en busca de los castillos fantasmas. Y que ahora se mantiene despierto para contarnos lo que ha vivido en ese magnífico viaje. Ha estado una semana, nada más y nada menos que por Escocia, visitando esos castillos.
y yo creo que tiene muchísimas cosas que contarnos. También ha visitado el lago Ness. Qué envidia, Iker. Qué envidia, pues lo hacemos con los micros de la SER, hombre. Don Manuel Delgado, compañero, ¿cómo estás? Buenas madrugadas. Hola, muy buenas noches, Silvia y compañía. ¿Todavía con el jet lag o algo así, o cómo? Pues casi. Hace prácticamente 24 horas que he aterrizado de una semana fantástica, como habéis contado, recorriendo pues tierras milenarias, ¿no? Tanto de Escocia como de Inglaterra, ¿no? Y la verdad es que tengo muchas cosas que contaros, porque simplemente hoy, en el momento de estar organizando un poquito las fotos, pues fíjate qué lugares más enigmáticos, ¿no? Cuando empezamos a hablar del lago Ness, de los castillos encantados, de la llanura de Salisbury, donde se encuentran pues las construcciones megalíticas de Stonehenge, de Avebury. También hemos estado en la antigua Avalon, allí en Glastonbury, y sobre todo Londres, una ciudad magnífica por los museos y por tanto recuerdos de tierras de donde ha cogido muchísimos restos arqueológicos. Fíjate lo que hay allí en el British Museum. En fin, Iker, uno de nuestros lugares predilectos, Manolo, el British Museum. Yo tuve la oportunidad, solo he estado una vez allí, hay que decirlo, en el año 98 fue, Carmen, ¿no? Sí, a finales del 98. Bueno, nos quedamos francamente alucinados. Si quieres, Manolo, como hablaremos muchas más ocasiones, por supuesto, nos centramos en una cosa que es que además mucha gente, milenio3 con número milenio3 con número @cadenaser.com. Como siempre lo digo yo, es normal que te equivoques. A estas horas ya. Además está ya abierto esa vía de unión con nosotros, con Milenio 3. De nuevo, gracias a todos, 891.000 oyentes. Oíamos al maestro Manolo Molés. La franja de los domingos está siendo espectacular y aquí estamos para proponeros lo mejor con todo nuestro esfuerzo. Vías abiertas, teléfono 900-100-800 a partir de -20. Ahora ya Milenio 3 con número @cadenaser.com. Todos, por supuesto, entráis en el sorteo que al final le dará los nombres Carmen Porter del libro. Manolo, y mucha gente nos preguntaba: castillos de Escocia, mito, realidad, historias de espectros, turismo o fenómenos paranormales, maestro. Pues fíjate que es una ruta turística, ¿no? O sea, ya prácticamente todas las agencias que parten allí de Edimburgo para hacer excursiones a los alrededores de esta ciudad, pues incluyen una visita a los castillos encantados, es decir, a los castillos con fantasma, donde existen leyendas o tradiciones de que ha habido pues estos espectros que en algunas ocasiones, por supuesto muy numerosas, se aparecen a los turistas que visitamos aquellas zonas. Y bueno, eso en un principio pues queda un poco anecdótico, ¿no? Queda como bueno, ¿cómo van a vender esto, no? Y la verdad es que te apuntas a este tipo de visitas pues con el ánimo un poquito alegre y diciendo, bueno, pues no sé, estamos en la tierra del whisky, ¿no? Estamos en una tierra un poco especial, ¿no? Y bueno, y siempre pues está esta parte alegre. Lo que pasa es que, como antes decía Carmen, pues las evidencias que hemos obtenido de una forma casual, porque yo creo que este tipo de cosas nunca se planean, pues la verdad es que nos están diciendo que ahí ocurren cosas raras. En Milenio 3, Manuel, y tú lo sabes bien, pasamos rápidamente, y sobre todo en este cóctel de esta segunda hora, de 3 a 4, pues de un momento amable, de un momento, bueno, de esparcimiento, de repente el miedo más profundo, y eso a veces nos lo achacan, yo no sé si de buena o mala manera, nuestros oyentes. Pero Manolo, poniéndonos ya serios, ¿cuál es el lugar que a ti de esos castillos más te ha impresionado? ¿Dónde es donde más has sentido el misterio, si es que lo has sentido? Hombre, de entrada la ciudad de Edimburgo es la capital de Escocia y allí pues se parte como una tela de araña a todos los lugares más recónditos. La ciudad de Edimburgo es una ciudad protegida por la UNESCO, tiene cerca de 16.000 edificios de gran interés histórico y sobre toda la ciudad está un volcán en cuya cumbre se recoge el castillo. Fíjate, Iker, que hemos coincidido con una experiencia un tanto extraña, ¿no? Porque hay un psicólogo, Richard Wiseman, que era profesor de la Universidad de Hertfordshire, y ha cogido a 250 voluntarios y los ha tenido a cada uno de ellos durante 10 horas en algunas de las 10 cuevas que existen en esta montaña volcánica del castillo de Edimburgo. A ellos no les decía lo que iban a hacer, no les decía qué es lo que pasaba allí, porque de estas 10 cuevas, 4 tenían la leyenda o la tradición de que aparecían espectros, y efectivamente parece ser que se ha confirmado que en estas 4 cuevas, como repito, los voluntarios no tenían a priori la idea de que allí había algo, pues bueno, las estadísticas han dicho que habían sentido en algunos momentos cierto roce con algo que no podían ver,
algunos lugares donde existía más frío que otro, y la presencia de algo que podían ver así por el rabillo del ojo, ¿no? Unas siluetas, una especie de sombras que aparecían, que desaparecían, y que cuando fijabas la vista pues no había absolutamente nada. El castillo pues tiene cerca de 2000 años ya de antigüedad. 2000 años, ¿no? Sí, porque bueno, es muy antiguo, es una cumbre que es una atalaya, ¿no? Y sobre todo es un buen puesto de referencia militar, aunque casi todas las edificaciones que existen pues tratan de los siglos XIV a XVII. Allí en este momento están las famosas joyas de la corona escocesa, la presencia de todas las piedras preciosas, incluidos los diamantes y por supuesto los metales preciosos, es algo realmente increíble. También está allí la piedra del destino, es una piedra sobre la que descansaban la cabeza desde el año 842, pues todos los reyes de Escocia que poco a poco y sucesivamente fueron coronándose a rey, ¿no? Un sitio realmente espectacular, y la verdad es que cargado también de leyendas, porque allí, al castillo de Edimburgo, llega una de las calles más famosas de la ciudad, la llamada Milla Real. Y allí existen también leyendas de fantasmas. Existe en primer lugar el callejón de Mary King. Es una atracción turística, todo el mundo puede entrar pagando, que son 4 libras, ¿no? Y se cuenta que en el año 1650 un señor llamado Thomas Colothurst oyó ruidos como si alguien estuviera golpeando una pared. Cuando se dio la vuelta, investigó lo que podía haber detrás de esa pared, y lo que se encontró fue ni más ni menos que una mano flotando en el aire. Preso de pánico, fue a buscar a su mujer. Juntos volvieron al lugar y vieron en la sombra de las paredes como 3 siluetas, ¿no? En primer lugar, una señora vestida de negro con una especie de paño que le cubría la cara. En sus manos llevaba una criatura, un bebé, y a su lado un caballero al que le faltaba la cabeza. Esa fue la primera vez en que se vio este fantasma del callejón de Mary King, y posteriormente ha sido visto en muchísimas ocasiones. También allí, en esa Milla Real, surge el callejón Brodys, allí se llama el Brodys Close. Es un callejón que debe su nombre a Francis Brodie, cuyo hijo William tenía la costumbre de vivir una buena vida a lo largo de toda la mañana, mientras que por la noche se volvía un ladrón. Fue doble vida, que se dice, ¿no? Como la vampira de Barcelona, de la que hablábamos hoy. Exactamente, fue ajusticiado en el año 1788, y fue el que, la historia que aprovechó posteriormente a Robert Louis Stevenson para escribir el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Caramba. La verdad es que... me hablabas sobre todo de visiones, Manolo, perdona que te interrumpa, pero que eran muy parecidas. Hicimos un programa la semana pasada, seres bastante espectrales, con togas negras, encapuchados, que se ven en otras partes del mundo también, ¿no? Es curioso. Sí, pero todos tienen como... Aquí en Escocia tienen como algo que... cuando empiezas a leer, porque existe una documentación muy grande, ¿no? Es una bibliografía muy amplia la que habla de todos estos seres, y todos tienen como premisa común, primero, que hacen muchísimo ruido, tanto al desplazarse de un sitio a otro, como su propia presencia, en el momento de incluso escuchar ruidos por la noche, gritos, en fin, todo lo que rodea este tipo de apariciones. Y también cuando son vistos, por supuesto que son figuras. Algunas fotografías han corrido por ahí y son muy famosas. Seguro que a todos nuestros oyentes en este momento tienen en el recuerdo las famosas fotos publicadas, y lo que pasa es que tienen una apariencia transparente, ¿no? Y eso, por supuesto, es algo que hoy se puede conseguir con esos artilugios científicos de proyecciones, etcétera, pero que claro, con leyendas de este tipo que vienen casi siempre del siglo XVI, XVII y XVIII, pues la verdad es que allí tiene que ocurrir algo forzosamente para que se haya creado este tipo de mito, ¿no? Poniéndonos los pelos de punta, el amigo Manuel Delgado, autor de ese libro, El secreto de la Gran Pirámide. Intentamos deciros que a partir de menos 20 llamáis, es imposible, están todas las líneas telefónicas, Manuel, absolutamente echando humo, y Carmen Portero intentando tomar número de vuestras llamadas. Se ha desbordado esto por completo. Yo creo que el tema da para muchísimo más, pero antes de despedirnos y dejarlo para hacer un programa especial, Manolo, ¿qué ha pasado con esas imágenes, con esas fotografías? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál ha sido la sorpresa? ¿Qué puedes decirnos? Porque además tú controlas bastante el asunto del análisis informático por ordenador. Claro, porque todas las visitas que
que hicimos alrededor de la ciudad de Edimburgo, pues bueno, está por supuesto el fantástico castillo de Stirling, pero hay otro castillo, el castillo de Glamis, que es donde hemos podido efectuar este tipo de fotografías realmente increíbles. El castillo de Glamis está a 4 millas de la ciudad de Kirriemuir, en el condado de Angus, y bueno, procede su construcción del año 1372, aunque anteriormente ya había tenido allí algún hecho histórico. Por ejemplo, en el año 1034 murió allí el rey Malcolm II de Escocia, y 6 años después, en el año 1040, muere el rey Duncan. El rey Duncan este hecho histórico fue aprovechado por Shakespeare cuando escribió Macbeth, y bueno, precisamente sitúa allí en el castillo de Glamis el hecho histórico de cuando Macbeth asesina al rey Duncan. Actualmente es la residencia del conde de Strathmore y de Kinghorn. Y bueno, fue cuando el rey Roberto II, como decía, en el año 1372, concedió el señorío a Sir John Lyon, que se casó con su hija, y desde entonces, pues bueno, tiene esta residencia una gran presencia de familia real inglesa. Fíjate hasta qué altura, pues la reina madre, la reina Isabel, que nació el día 4 de agosto del año 1900, era la 9ª hija precisamente del conde de Strathmore y vivió allí en el castillo durante toda su infancia. Y Manuel, allí existen 5 fantasmas, ni más ni menos. ¿Sí? Y yo creo que es apasionante, vamos a tener que dejarlo para otro programa desde luego, pero ¿ha habido alguna evidencia de que os habéis topado con algo, Manolo? ¿Ha habido alguna fotografía que te llama a ti más la atención después de revelarlas, después de llegar a España? Por supuesto. Cuando visitamos este castillo, pues bueno, aparte del rey Duncan, que se aparece de vez en cuando, o del monstruo de la ciudadela de Glamis, que es una horrible criatura deforme, aparte de eso existen otros 2 personajes, el conde Berry y el Lord Crawford, que empezaron a jugar las cartas con el propio diablo y siguen allí enterrados en una especie de cámara secreta. Y luego el otro fantasma, James Douglas, que es precisamente quien creemos haber fotografiado, porque es una capilla es la actual capilla donde hacen los oficios religiosos allí en el castillo, y entonces tienen precisamente una silla reservada para un fantasma, para el espectro de James Douglas, una señora que fue ajusticiada pues en el siglo XVI. Nosotros cuando nos contaron la historia pues la oímos pues como cualquier otro turista, pero la verdad es que hicimos fotos cuando hemos revelado, las fotos las hicimos con unas cámaras digitales, y esta misma noche, por supuesto, con los 25 españoles que hicimos ese día la visita, pudimos comprobar que en una foto en una esquina aparece indudablemente la presencia de esta señora. Se aprecian los ojos, se aprecia la nariz, se aprecia la boca en una mueca desgarradora, como si fuera absolutamente un grito. Y precisamente hoy que hemos venido, ayer que volvimos aquí a Madrid, esta mañana está hablando con Enrique de Vicente para poner la foto a disposición de algunos especialistas para intentar, sacar, averiguar qué es lo que hemos sacado, qué es lo que nos hemos traído de Escocia y qué es lo que aparece en esta foto digital, que por supuesto, la haremos circular. La comentaremos, por supuesto, la comentaremos. Manolo, apasionante, da para mucho más. Un mundo, Escocia, donde los vivos y los muertos, los espectros y los hombres de carne y hueso conviven. Hablaremos mucho más de ello. Descansa, compañero, sortearemos tu libro, un abrazo muy fuerte y haremos un programa exprofeso sobre ese viaje magnífico a Escocia. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Un programa siempre cambiante, el que os ofrece de 3 a 4, de 10:30 a 11 la primera edición, ya lo sabéis, Milenio 3. Están ya ardiendo los teléfonos 900-100-800, milenio3@cadenaser.com. Vamos a ver si Carmen puede regresar para hacer algunas de las secciones habituales en ella. De momento os dejamos con una historia apasionante que engloba y entronca con esa leyenda del Sacamantecas, esa realidad que hemos comentado de 10:30 a 11, esos casos tremendos. Es la historia de un niño crucificado.
Una historia que contaban los cristianos en contra de los judíos en el siglo XIII. Por supuesto, dejo claro, no tiene nada que ver esta historia. Aquí no somos racistas, ni vamos en contra de nadie, ni de nada, ni somos nada. Todo lo contrario, porque luego hay gente que se molesta. Pero es lo que se contaba en la primera época cristiana de Zaragoza. Acusaban a los judíos de haber crucificado a un niño. Y así nos lo cuenta Katia Rocha. En el año 1250, en Zaragoza, los judíos reunidos en su aljama acordaron que cualquiera de ellos que entregase a un niño cristiano para renovar con él la pasión de nuestro Señor quedaría libre de todo impuesto y tributo, de lo que en esta época tenían establecidos entre ellos. Un judío mezquino y ambicioso, llamado Mosé Albayucete, atrapó a un niño de 7 años de nombre Dominguito, hijo de Sancho del Val, notario público, y de Isabel, su esposa, y fuertemente atado con una soga, lo llevó a la aljama, reclamando sus derechos por la entrega para el sacrificio, y así lo recibió. Los judíos se reunieron para celebrar su macabra liturgia, y clavaron al niño vivo en una pared que tenía pintado en la cruz, con los brazos extendidos, clavando sus manos con 2 clavos y atravesando sus pies con un tercer clavo. Después le clavaron una lanza en el costado, dando así por terminada la parodia de la escena del Calvario. Una vez muerto el niño, le cortaron la cabeza y las manos y las tiraron a un pozo. El cuerpo lo enterraron en una de las orillas del Ebro. Este niño era infante del coro de la Catedral del Aseo, así que no tardaron en echarle en falta. Una noche unos guardas observaron que de un lugar de la orilla del río Ebro salía una luz resplandeciente. Avisaron a las autoridades y acudieron clérigos y ciudadanos. Cavaron y hallaron el cuerpo de un niño sin cabeza ni manos, pero con los pies atravesados por un clavo, envuelto en una sábana. Se comprobó enseguida que era el cuerpo del desaparecido, porque el niño había nacido con la señal de la cruz en la zona derecha de la espalda. Al ser encontrado de modo tan prodigioso, el clero y el pueblo acordaron llevarlo en procesión a la iglesia de San Gil. Pasados algunos días fue llevado en solemne procesión a la iglesia del Aseo. Días después se supo que del pozo de una casa de la calle del Limón, hoy calle de Santo Dominguito del Val, salía un resplandor extraño. Cuando se investigó el suceso, se encontraron las manos con signos de la crucifixión y la cabeza de niño mártir. Estas sagradas reliquias se pusieron con el cuerpo en una urna con la siguiente inscripción: Hic infans lacet pro Christi nomini martir, Beatus Dominicus de Val. La iglesia le declaró santo mártir y se celebra su fiesta el día 31 de agosto. Viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Este magnífico Cicerone, Mike Oldfield, es duro decirlo, no esperábamos esta respuesta. Todas las líneas telefónicas absolutamente colapsadas en la cadena SER, 900, 100, 800. No sabemos si van a poder entrar más llamadas. Karen Porter va a decir lo imposible para estar con vosotros. Os prometo una cosa. Lo malo es que hasta ahora no me puedo bilocar y que no puedes hacer como la monja de Ágreda. No puedes hacer como esa magnífica Sor María Jesús de Ágreda. Pero esta es la muestra que haremos un programa especial. Vamos a intentar hacer un programa especial con todas vuestras llamadas. Hemos hecho hoy la prueba y fijaros, lo hemos hecho hoy. No sé por qué, surgen las cosas así. Un día 21 de abril, un día que tiene citas importantes con la historia. Tal día como hoy, un 21 de abril, en el año 753 a.C., se produce la fundación de la mítica ciudad de Roma. En 1211, inauguración del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz. Ya en 1866, la reina Isabel II de España pone la primera piedra de la Biblioteca Nacional. 1961. Yuri Gagarin es el primer hombre que alcanza el espacio exterior. Oficialmente, Carmen, oficialmente. ¿Ya recuerdas el programa de astronautas? Ya hablamos aquí que no fue el primero. Parece que había 3 anteriores. Pero según las efemérides que se dan este día, sí, que Yuri Gagarin.
1968. El periódico egipcio Watami publica la curación inexplicable de Farouk Mohamed, que estaba a punto de ser operado de gangrena, pero tras ver la aparición de una figura que identifica con la Virgen en Zeitún, El Cairo, los médicos certifican que está completamente curado. 1997. España lanza con éxito el Minisat, primer minisatélite de investigación totalmente español que fue puesto en órbita por el cohete Pegasus. Magnífico repaso, 3:32, casi 10 grados de temperatura en la Gran Vía, en el 32, donde estamos, donde está Radio Madrid y desde donde hablamos para toda España y para todo el mundo. milenio3@cadenaser.com, mails abiertos para todos, 900, 100, 800, imposible pararlo, debíamos haber dedicado quizá toda la noche a vuestras llamadas. Ahora rápidamente pasaremos con ellas, pero eso sí, cita ineludible, a estas horas siempre, los libros, nunca nos olvidamos de la lectura, ese archivo importante de cada investigador que nosotros ponemos aquí para intentar aprender de esos maestros que hicieron grandes obras. Abrimos nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Un libro que no creo que sea fácil de encontrar tampoco, pero que está todavía a la venta, Carmen. Sí, Iker, se trata de Mouros, Ánimas, Demonios, el imaginario popular gallego. Su autora, María del Mar Linares, y la editorial ACAL Universitaria. Es un gusto ver también a las mujeres escribiendo de estos temas, Iker. Sí. La autora hace un estudio de los aspectos simbólicos de la cultura popular gallega. Entre otras cosas habla sobre las ánimas del purgatorio. De ellas dice que dan avisos de muerte, además de los golpes, ruidos, luces. También son provenientes de otro mundo. Puede verse el alma o figura del que va a morir. También son almas que solicitan de los vivos misas para salir del purgatorio, o que los vivos cumplan promesas que ellos no pudieron realizar. Habla de cousas do demo, de trasnos, que son seres que trastornan el orden doméstico, esa especie de duendecillos que lo llaman en otros sitios, y engañan al caminante, y como no, de los demonios. De estos dice que el demonio escoge algunas fuentes y también encrucijadas para reunirse con sus súbditas, las meigas, esas brujas tan míticas en Galicia, ¿verdad, Iker? Sus apariciones a los humanos se realizan también en los caminos, tomando la forma de algún animal o luchando con lo que se encuentra. Título, Carmen, además un trabajo antropológico, nunca lo olvidemos, de la prestigiosa editorial ACAL, de una colección, los libros naranjas de ACAL, que son norma en muchas universidades para estudiar antropología. El título, Mouros, Ánimas, Demonios, el imaginario popular gallego. Y hoy un programa muy especial para nosotros, un tema que nos habéis pedido constantemente los sacamantecas, y yo hacía un pequeño trueque, un pequeño cambio. Hablábamos y empezábamos con los cordeles, pliegos de cordel, cantares de ciegos. Bien, lo hacíamos con el inicio de una película sensacional, la película prohibida en la democracia, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Sobre ese guión se hizo un libro, una fotografía impresionante con Daniel Dicente y Manuel Cervino, pues representando, haciendo de aquellos dos pobres hombres que en Osa de la Vega, en el 21 de agosto de 1910, fueron acusados de un crimen que nunca habían cometido. Es la historia, vamos a dedicarle, fijaros, un programa entero a esta historia. Probablemente el mayor error judicial, o uno de los mayores de antes de la guerra. Al final jueces, guardias civiles dicen en los pueblos que se pegaron un tiro cuando comprobaron que José Grimaldos, conocido como el Cepa, no había muerto despedazado y descuartizado por aquellos dos hombres de mala fe, sino que vivía en otro pueblo y que acudió de repente, años después, a pedir una partida de bautismo porque se quería casar. Fue cuando se dio cuenta la autoridad que habían torturado, masacrado, arrancado las uñas, los dientes a dos personas que no tenían culpa. Esta es la historia del crimen de Cuenca, una película prohibida, y un libro, el de Lola Salvador Maldonado, escrito en aquel mismo año, en 1980, que tuvo 13 ediciones ni más ni menos, y que publicó Argos Vergara. Un libro que nos sirve para una historia con la que ya empezábamos, ese ciego cantando: hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis suegras, vaya crimen más feo en la provincia de Cuenca. Dos recomendaciones, una muy antigua, El crimen de Cuenca, una moderna, Mouros, Ánimas, Demonios. Y ahora, para dejar paso a muchos minutos de vuestras llamadas, adelantamos todo lo que tenemos y nos vamos, Carmen, si te parece, con un informativo repleto de actualidad.
otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y el conductor de la nave, don Antonio Bravo, que nos pone ya esta sintonía, que significa que llegan las noticias, noticias que nadie os cuenta, noticias de otra realidad, noticias que habitualmente ocupan un pequeño espacio en los periódicos. Por cierto, que a través de EFE y Europa Press acaban de llegarnos, datos de nuevas caras en Belmez. Creemos que no es del todo correcto, creemos que no hay nuevas caras en Belmez, sinceramente, pero, bueno, informaciones que se dan a veces de una forma un poco extraña. Y también de un congreso que hacia junio se va a hacer allí, del que informaremos. Carmen, 2 catedráticos de Valencia, y esto va a ser tema también para futuros programas, descubren un hallazgo importantísimo: huellas de vértebras por vez primera y de costillas en un tema que tú conoces bien, la sábana santa. José Delfín, catedrático de la Universidad de Valencia, y Margarita Ordey, catedrática de dibujo, que además pertenecen al Centro Español de Sindonología, han detectado por primera vez en la sábana santa huellas de las vértebras del cuerpo que envolvía y que quedó marcado en la tela. El hallazgo tuvo lugar cuando Margarita se disponía a hacer un dibujo sobre la posible musculatura del cuerpo que aparece en la sábana santa. Para ello colocó unos acetatos sobre una fotografía de más de 2 metros de la tela. Entonces se dio cuenta que en la parte superior de esta había huellas de vértebras. Según los expertos, este hallazgo confirmaría la teoría del físico de la NASA, John Jackson, de que el cuerpo que aparece en el lienzo de Turín pudo traspasar la tela en que quedó grabada la imagen. Y en la sábana santa hubo mucha polémica con el carbono 14, ¿os acordáis todos? Carmen Porter, en su libro La sábana santa, fotografía de Jesucristo, también del Archivo del Misterio, el mismo, la misma colección que tengo el honor de dirigir y que hoy sorteamos uno de sus ejemplares, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado. Pues resulta que tú hablabas de ese extraño análisis, y ahora parece que el carbono 14 sí que dice el sí a otra reliquia del pasado, al rey Salomón. 2 arqueólogos y un especialista en el estudio mediante el carbono 14 han asegurado que gracias a las dataciones realizadas en el yacimiento de Tel Rehob, en el norte de Israel, se ha podido saber que durante el reinado del rey Salomón, Jerusalén era un estado próspero y de una rica cultura. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Según los resultados de una investigación hecha pública esta semana por la Universidad Hebrea de Jerusalén y divulgada por la revista Science, el reino bíblico de Israel podría haber constituido un estado unificado y próspero 10 siglos antes de Jesucristo. De acuerdo a las conclusiones presentadas por el reputado arqueólogo israelí Amihai Mazar, el reino de Salomón, que se fecha entre los años 965 y 932, podría haber sido ya escenario de un florecimiento económico, urbanístico y cultural. Los estudios realizados hasta ahora asignaban este florecimiento de la monarquía israelí al reinado de Omri, es decir, a partir del 886 antes de nuestra era. La tesis de Mazar se apoya en los resultados de las excavaciones que está dirigiendo en el enclave de Tel Rehob, próximo a la ciudad de Bet-Shean, situada en la parte norte del Valle del Jordán. Según Mazar, las pruebas de carbono 14 demuestran que Tel Rehob experimentó un desarrollo similar a Hatzor, Megiddo y Ketzer antes de ser destruida por el ejército egipcio poco después de la muerte del rey Salomón. Sin embargo, otro conocido arqueólogo, Israel Finkelstein, ha reaccionado asegurando que la tesis de Mazar no se sostiene y adelantando que prepara una respuesta con sus propias dataciones de carbono 14. Don Julio de la Guardia, como tantos otros grandes corresponsales de la SER que se han sumado a esta aventura, y de verdad que nunca se lo agradeceremos lo suficiente, informando desde cualquier punto del mundo. Otro compañero es Cristian Rifo, al que tendremos próximamente, pero vamos a adelantar la noticia que ha surgido precisamente hoy. Extraño animal capturado en Chile, Carmen. El animal fue capturado por Samuel Cayumán el pasado miércoles en el sector Rinconada, en Chile, donde tiene su vivienda. Esa noche escuchó unos extraños ruidos en el gallinero y decidió acercarse a ver qué sucedía. Abrió la puerta y cogió una de las gallinas. Al sacarla fuera del gallinero se dio cuenta de que el cuello del ave colgaba un animal del color negro y peludo que había succionado toda la sangre de la gallina. En plan vampírico. Asustado, Samuel mató al animal y al día siguiente lo trasladó a un laboratorio donde está siendo estudiado para precisar de qué especie se trata. Según los vecinos Iker, se trata del chupacabras. Bueno, y también incluso en Argentina, hablaremos y tendremos crónicas la semana que viene, también otro animal de este tipo capturado. Y por último, Carmen, arqueólogos buscarán la cuna de los vikingos para cumplir el sueño de un gran aventurero, de un nombre mítico, Thor Heyerdahl. Un grupo de arqueólogos rusos ha anunciado que cumplirán el sueño del explorador fallecido hace un año, Thor Heyerdahl. Este era encontrar las raíces de los vikingos en el norte del Cáucaso. Según Heyerdahl, ese pueblo de navegantes tuvo su origen en las orillas del río Tana, pero la presión de los romanos les hizo emigrar al norte hasta alcanzar Escandinavia. El aventurero noruego buscaba una mítica ciudadela y su necrópolis, datadas entre el siglo I a.C. y el siglo II de nuestra era.
arqueología, criptozoología, captura de animales extraños, apariciones, la sábana santa que revela nuevas noticias. Vamos a tener que dejar incluso la historia perdida, ese gran libro también y gran sección de nuestro amigo director de la revista Arqueología, Nacho Ares. Volveremos con ella la semana que viene, porque queremos dar ya paso durante estos 20 minutos que restan a vuestras llamadas y a los mails. Nos habéis sorprendido por completo con vuestra reacción. 900-100-800, teléfono abierto, milenio3@cadenaser.com. Carmen Porter, que ya vuela hacia allí como una centella, y vamos a intentar charlar un rato, preguntar cosas y entrar en esos sorteos. Vamos para allá. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Antes que nada, incluso para abrir fuego, estoy pensando que hay una pregunta pendiente. La remitía Carlos Fernández desde Canarias. Y bueno, nos decía un montón de cosas, entre ellas que su abuelo de 88 años nos escuchaba, cosa que nos enorgullece también realmente, y nos preguntaba por otros misterios que no fueran los típicos que habitualmente sobrevuelan Canarias, nunca mejor dicho, los ovnis, los objetos volantes no identificados. Bien, Carlos, vamos a preparar una respuesta como se merece, una investigación como se merece, sobre otros casos canarios. Por ejemplo, si te parece, y ahora mismo, si Antonio Bravo tiene a bien, vamos a escuchar una historia sobre el Valvanera. Es muy breve, una historia de esa tierra tuya, de Canarias, de Carlos Fernández. Un saludo para ti, para tu abuelo. Un misterio que no tiene nada que ver con ovnis. Le llamaron el Titanic canario. A la vuelta estamos con vuestras llamadas. El viejo barco Valvanera, de la línea Pinillos Izquierdo, llegó al puerto de la Cruz un 16 de julio de 1919. En su interior se hacinaban 1.600 pasajeros. La mayoría eran canarios, dispuestos a zarpar rumbo a Cuba. 37 de ellos murieron en los primeros días del trayecto, a consecuencia de las condiciones higiénicas y sobre todo por la proliferación del virus de la gripe, extendido entre los viajeros de tercera clase. Según comentó la prensa, algunos cadáveres fueron arrojados por la borda antes de las paradas de Cádiz y Barcelona. 100 enfermos más fueron ingresados en un sanatorio. Uno de ellos, Juan Parrilla, volvió de su estado de fiebres el 20 de septiembre, justo a la misma hora en la que se conocía en España la trágica noticia. El vapor Valvanera había desaparecido. Pero desde el primer instante, el último viaje de la Valvanera estaba envuelto en negros presagios. La rotura de un ancla, en brusca maniobra saliendo del puerto de Santa Cruz de la Palma, fue considerado mal augurio por parte de los marineros. Ese mismo día y no otro, Ramón Martín Cordero enviaba desde la cubierta una misiva a su esposa, Mercedes Polanco Cano, y en ella le comentaba su intuición de muerte cercana. Entre las decenas de personas que cancelaron su pasaje en el último minuto, se encontraba la familia de la niña de 5 años, Ana Pérez Zumalve, quien lloraba desconsolada en el muelle asegurando que ella jamás montaría en aquel barco, que aquel barco lo tripulaba el diablo. El 19 de septiembre, el cazasubmarinos US-203 de la Marina Americana fue enviado a la zona para inspeccionar. No se encontraron cadáveres, ni indicios de que nadie intentase salvarse arrojándose por la borda al agua. No había absolutamente nada, solo un barco, un esqueleto vacío. Al final de la ensenada aparecía el herrumbroso Valvanera, plácidamente alojado en las arenas del desierto del fondo de los mares. Solamente una cabeza de varón, seccionada, sin cuerpo, fue vista, como si fuera centinela flotante de aquel cementerio submarino. Sin embargo, una pregunta desde entonces jamás ha sido respondida. ¿Dónde ha venido a parar 1.600 pasajeros? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
Y ya estamos aquí en la última recta con vuestras voces y preguntas, de verdad. Tenemos que decir, por favor, 900-100-800, cerrados los teléfonos, no se puede volver a llamar porque ese Carmen Porter con varias líneas no puede ni descolgar el teléfono porque continúan llegando las llamadas. Para que nosotros podamos devolveros siempre la llamada, por favor, ya se cierran los teléfonos. Iván desde Madrid, lo tenemos ya. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias. ¿Qué querías preguntarnos? Bueno, pues quería proponer un tema. Bueno, perfecto. Agradecerte por tu programa. Muchas gracias. Y bueno, pues sería en relación a las sociedades secretas. Ajá. Un tema de mucha actualidad, porque me referiría a algunas que incluirían a altos mandatarios del régimen estadounidense, como son el Comité for Foreign Relationships, el CFR, la Trilateral, y otra que tiene un nombre un poco dantesco, que es la Orden de la Calavera y los Huesos. Tremendo, con ese nombre. Sí, sí. Y bueno, pues parece que está bastante documentado. Hombre, yo no tengo información privilegiada, vamos, pero hay libros por allí. Pero lo vamos a conseguir, Iván. Muchísimas gracias, compañero. Entramos contigo en el sorteo. Escúchanos a través del receptor, va a ser mucho más rápido. Y intentamos responder en un minuto, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues sobre sociedades secretas, para el amigo Iván, vamos a hacer varios programas. Y yo soy como Iván, y el equipo yo creo que también es como todos vosotros. Tampoco somos expertos, es decir, podemos contar con los que de verdad parece que sí que saben y han estudiado. Hay varios especialistas que están sacando y van a sacar historias sobre, por ejemplo, los misterios del 11S. Os adelanto ya que dentro de muy poco, también en el Archivo del Misterio va a haber un libro sobre este asunto, sobre el enigma de las grandes tragedias, sobre quién andaba detrás, sobre si sabía, si no, y os aseguro que vamos a tenerlos aquí y va a ser impresionante. Por ejemplo, Enrique de Vicente, ese buen amigo director de Año Cero, te prometo, Iván, que lo vamos a traer y nos va a contar muchas cosas, por ejemplo, de la Trilateral y de esas sociedades por las que nos has preguntado y que parece que están ahí atrás en la tramoya de las cosas. Tenemos ya a Trini desde Almería. De Almería hablamos hace bien poco en Milenio 3. Trini, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Felicidades por vuestro programa. Pues muchísimas gracias. Dinos, ¿qué querías comentarnos? Pues mi historia es sobre un colegio que estaba cuando Franco era un internado de niños, ¿no? Ajá. Y entonces pues maltrataban a los niños y a uno de ellos lo mataron. ¿A uno de ellos lo mataron? Me imagino que te refieres a personas, profesores o médicos o algo del internado. Monjas. Caramba. Sí. Entonces enterraron al niño y bueno, ahora edificaron un colegio encima y en el colegio pues se escuchan cosas raras, ¿sabes? ¿Y a qué te refieres, Trini, con cosas raras? ¿Voces o golpes? El director tiene 2 cintas de psicofonía grabadas bajo llave y no las quiere enseñar a nadie pues para no escandalizar a la gente, ¿sabes? Tremendo. Y bueno, de momento, Trini, te agradecemos un montón. Siempre decimos que vosotros os consideramos de verdad corresponsables de este programa y que cualquier noticia que podéis darnos o podéis investigar nos interesa. Y podríamos decir, ¿es Almería capital o es algún pueblo? No, es Almería capital. ¿Es en Almería capital? Sí, sí. Bueno, pues yo te pediría que desde luego, no sé, si quieres darnos algún dato más, quizá... Sí, tengo varias cosas que contar. Ajá. La vida. Entonces, pues, por ejemplo, hoy una amiga y yo hemos estado a investigar, desde fuera hemos llevado unos prismáticos, porque según dicen los vecinos que se ven siempre encenderse luces y apagar, y allí no vive nadie. Ajá. Entonces hemos mirado y entre unas ventanas solo una rendija con una luz abierta, a esa hora, ¿sabes? ¿Y? Y no creo que se la hayan dejado abierta, o sea, está abierta ahí. Caramba. ¿Y tú has llegado a presenciar esas voces, esas cosas, Trini, personalmente? No, porque no hemos podido saltar la valla, ¿sabes? Bueno, pues lo que te decimos, y aparte de enviarte un abrazo, es que de verdad os metáis ahí a fondo e intentéis primero acceder, si es posible, a esas psicofonías y cuando tengas cualquier cosa no dudes en llamarnos o escribirnos, que te daremos paso para que nos sigas contando esa historia que estoy seguro que ha puesto los pelos de punta a un montón de gente. Trini, gracias. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Os pedimos disculpas porque tenemos que ir bastante rápido. No esperábamos a estas horas de la madrugada esta repercusión, esta respuesta en todos vosotros y os lo agradecemos. Javi de Granada, buenas madrugadas. Hola, buenas noches, Iker. Te escuchamos un poquito ahí como con interferencias. Cuéntanos. Mira, era para preguntarte porque hace mucho tiempo, ¿no? Estaba durmiendo y vi una silueta así como de un hombre con una espada y siempre que hablo del tema es que me asusto y todo, ¿eh? ¿Un hombre con una espada? Sí.
como una cimitarra. Pero te refieres dentro de tu habitación. Sí, y un día te escuché a ti hablar. ¿De apariciones de ese tipo? Sí, y luego pues al año siguiente, bueno, yo se lo conté a mis padres y luego a los 2 años pues mi hermano le pasó lo mismo. Y, ¿en la misma habitación tu hermano vio lo mismo? Sí, a los 2 años. Y luego mi padre pues nos contó que él al comprar la casa pues vio lo mismo una noche. Caramba. Javi, apasionante, te intento responder en 1 minuto, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. Pues esos casos que pues le ponen una carne de gallina. Y yo te puedo decir una cosa, Javi. Estoy seguro que hay mucha gente que cuando le comentas esto o lo dices esbozan una sonrisa. Yo te creo. No sé si te puede valer de algo o no, pero yo creo en tu testimonio, porque precisamente yo me he encontrado decenas de casos parecidos. ¿Qué recomendarte? Primero, que nadie sabe qué es, eso seguro. Segundo, que podría tener una explicación natural. Tercero, que no te va a hacer ningún daño, eso no tengas el menor temor. Cuarto, que desconfíes de los que vayan a sanar ese lugar o que intenten, bueno, pues decirte que tienen el remedio, porque nadie sabe qué es. Quinto, que hay muchísima gente como tú, de todo rango y de toda sociedad, que ha visto lo mismo y que está ahí el misterio. Lo más importante de todos estos puntos, Javi de Granada, no te sugestiones, no pienses casi en ello. Son cosas que pasan en determinados lugares y que estoy seguro que no te van a crear mayor problema. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. De verdad, amigos, una auténtica alegría. Estamos viajando por toda España. Está Carmen Porter y Antonio Bravo trabajando ahí a tope los dos en la pecera, que en este caso no es una pecera, es una auténtica nave que viaja rumbo a los espacios desconocidos. Armando de Castellón, buenas madrugadas. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué quieres contarnos? Mira, pues quería proponeros a ver si podíais hacer algún programa sobre lo de la alternativa 3. Ah, interesante. Armando, cogemos tu petición y te lo comento en un par de minutos, pero creo que hay novedades, ¿vale? Gracias. Vale, pues. Un sinfín de amigos que estamos conociendo. Vamos a preparar varios programas con vuestras llamadas. Armando se refiere a un vídeo muy polémico, Alternativa 3. Yo lo subí hace un tiempo a nuestra página, la página de este programa, ya la conocéis todos, ikerjimenez.com. Creo que también milenio3.net puedes acceder a la misma página. Es nuestra página, la que hemos hecho y la que seguimos manteniendo con todos los programas de Milenio 3. Yo tuve parte de ese vídeo, soy bastante escéptico. Se hablaba de la historia de unos científicos raptados y que sabían secretos más allá de lo políticamente correcto y que se referían a Marte. También se habló de un viejo amigo, yo he tenido la fortuna de trabajar con él, Fernando Jiménez del Oso, muchos años, que, bueno, decía en televisión española que ese vídeo le costó muy caro, decían otras personas, no él, por supuesto. Bueno, hablaremos de ese tipo de historias, casi en la conspiranoia. Lo haremos con Santi Camacho, el que más sabe de eso. Alternativa 3, prometido, Armando. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y vamos a una ciudad magnífica y querida por todos nosotros, de lo más bonito de Europa, sin duda alguna, de Donosti, San Sebastián. Neftalí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, salgo de trabajar. Bueno, pues ¿qué nos quieres comentar, compañero? Bueno, pues quería comentaros sobre... Bueno, en estas fechas se ha comentado mucho sobre la figura de Jesucristo, la Sagrada Santa. Claro. Y he oído que se había datado ya, que se había comprobado que la urna que se encontró, bueno, que tenía los huesos del hermano de Jesús, según ponía por fuera, que se había datado y que efectivamente era del siglo I. Te comentamos ahora lo que sabemos el equipo hasta este momento, Nestalí. Mil gracias, escucha por el receptor, gracias. Enhorabuena, Gracias. Bueno, lo que sabemos no es tan concreto. Sí que los primeros análisis de esa urna a la que dedicamos un programa con Nacho Ares, director de la revista Arqueología y autor de esa sección que tanto os gusta, La Historia Perdida, resulta que, bueno, parece ser que sí, que podía ser más o menos del 73 o del 36, había ahí unas dudas. No está claro. Falta un análisis en Toronto, en Canadá. Lo que está claro de verdad es, y esto es tremendo y no lo comentamos en su día, es que la urna en su primer traslado, parece mentira, va y se rompe. La parte frontal donde venía la inscripción se rompió. Así de claro, así de sencillo. Seguiremos informando, Nestalí, desde Donosti. Y tenemos ya
en un tropel de llamadas que no paran de llegar a ese 900-100-800. Ya es imposible, por supuesto, tomar más nota. Jesús de Barcelona. Buenas noches, Ike. Buenas noches, compañero. Es que hablo contigo, Perfecto. Bueno, quería hacer dos cosas rápidas, Primero, si vas a estar el día de San Jordi aquí en Barcelona firmando algunos de tus libros. Y luego la segunda, pues, si habías podido dedicar un programa a caso Roswell. Y a caso la Área 51, que creo que... Área 51. Sí, creo que está relacionado con el caso Roswell. Perfecto, compañero, te contestamos ahora mismo. Muy amable. Gracias. Gracias a ti, Jesús. No podré estar en San Jordi, por varias cuestiones familiares y personales me es imposible desplazarme a esa bendita fiesta de los libros. Habrá más años y habrá muchas ciudades y ojalá podamos sacar el programa a la calle, os lo prometo. Área 51, pues muy pronto. Sabéis que hace poco Javier Sierra estuvo aquí con Roswell y hablamos con los testigos, los auténticos testigos del misterio. Bueno, pues Área 51, por supuesto que sí, y muy pronto, compañero. Y nos vamos a un lugar absolutamente privilegiado. Ojalá estemos pronto. Tenemos muchos amigos allí en Canarias. Carmen, buenas madrugadas. Carlos, perdón, buenas madrugadas. He confundido yo el nombre. ¿Carlos? Carlos, sí. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas. Estoy bien, Iker. ¿Qué quieres comentarnos, compañero? Pues yo cuando tenía 10 años tuve una aparición mariana. Ajá. A raíz de un accidente de coche. ¿De un accidente de coche? Sí. ¿Pero en el mismo momento del accidente te refieres? En el mismo accidente me dio una vuelta el coche de campana. Yo no lo vi porque mi madre estaba asomada y para cruzar la carretera, ¿no? Y yo tenía dinero en la mano y mi madre me mandó a cruzar y yo sé que vino un coche y me levantó, dice mi madre, a metros. Y caí y me vino como una luz y me dijo una señora, levante. ¿Una señora? Una señora... Tú viste una señora, pero que igual no era física, sino viste una imagen o algo. Porque tenía pocos años y no sabía de qué era. Tremendo. Y cuando estaba de pie, me oriné encima, ¿no?, del impacto. Y no tenía ni un rasguño, ni un morado, no tenía nada en el cuerpo. Carlos, realmente impactante. No tenemos tiempo para nada más, compañero, pero te aseguro que vamos a tocar temas como ese, las visiones en estados alterados de conciencia, en umbrales entre la vida y la muerte. Lo vamos a hacer con médicos, lo vamos a hacer con todos los documentos, como aquí tenemos por costumbre. Gracias desde Canarias, compañero. Magnífica y fuerte tu experiencia, Carmen, increíble. No da tiempo para más, los teléfonos reventaban. Haremos un programa especial solo con llamadas, lo prometemos. Voy a dar los ganadores. Antonio Santiago Díaz tiene un ejemplar de ese magnífico libro, y también Yusef, nos llamaba desde Melilla. Pues los dos, ese libro, os dejamos ahora con los servicios informativos de la SER y con el maestro Roberto Sánchez, no os lo perdáis. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER.